A todas, solamente, perdón, estoy queriendo configurar que no haya una sala de espera para que puedan ingresar. Ahí sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Buenas tardes a aquellos que nos acompañan desde el otro lado del charco. Sabemos que tenemos personas también acompañándonos, por ejemplo, desde España. Mi nombre es Diana Yael Rubinstein, soy directora ejecutiva de A las 20, me desempeño también como directora comercial de Governart y en nombre de ambas organizaciones quisiera darles la bienvenida a este webinar de lanzamiento de A las 20. Estamos muy emocionados porque es la 10ª versión, el 10º año de la Agenda Líderes Sustentable y hemos llamado este webinar Desafíos y Oportunidades de la Divulgación ASG de cara al mercado de valores en Latinoamérica y España. Esperamos que en esta hora y media no podamos compartir una enriquecedora discusión. Tenemos speakers y también panelistas de lujo. Los invitamos entonces a poder ir también plasmando sus preguntas en el espacio habilitado para ello. Abajo dice preguntas y respuestas. Así es que si van teniendo preguntas, podemos ir respondiendo algunas de ellas en el mismo espacio y si no, al final, durante el panel de conversación, esperamos poder también abordarlas. Como ven en pantalla, tenemos una agenda bastante enriquecedora y rica en términos ¿no? de contenidos. Vamos a comenzar con una presentación del proceso de A las 20 para el año 2023, que vamos a estar compartiéndoles con Joaquín Fuenzalida, jefe de proyecto de A las 20. Luego vamos a poder revisar la metodología para la calificación de riesgos ASG presentada por Janet Diader, Senior Associate, siempre me cuesta, perdón la palabra, de Client Relations también de Morningstar Sustainalytics, que es nuestro Research Partner para algunas de las categorías. Luego vamos a revisar las prácticas de relaciones con inversionistas para la divulgación ASG de otro de nuestros research partners. Nos va a presentar Nicolás Mayorga, gerente de emisores y análisis e investigación de la Bolsa de Valores de Colombia. Luego vamos a poder revisar también, aprender justamente de los hallazgos en materia de inversión responsable a través de la presentación del estudio anual 2023 de inversión responsable que nos va a compartir Germán Hoffman, Managing Partner de Governart. Y finalmente vamos a tener este espacio ¿no? de análisis, de conversación, de diálogo, para focalizarnos en los principales desafíos y oportunidades de la divulgación ASG de cara al mercado de valores. Nos va a acompañar Isabela Clemes, gerente de Investor Relations, Montserrat Palomar, gerente de sostenibilidad, ambas de Enel Chile, que fueron los ganadores de Grand Prix Empresa año 2022. Nos va a acompañar también Manuel Rodríguez, director y socio de Ainda Energía e Infraestructura, que fueron los ganadores de Grand Prix Inversionista para el año 2022. Janet Diader, quien ya presenté anteriormente, Nicolás Mayorga también, y voy a tener ahí el privilegio de poder moderar dicha conversación. Para aquellos de ustedes que no conocen A las 20, A las 20 es la Agenda Líderes Sustentable y es una iniciativa que evalúa, califica y reconoce integralmente la excelencia de la divulgación pública de información sobre prácticas de desarrollo sostenible, relaciones con inversionistas y también de inversiones responsables de empresas e inversionistas en los 6 países que vemos en pantalla: Brasil, Chile, Colombia, España, México y Perú. Y así como una agenda programática, ¿no? De, por ejemplo, un gobierno cuando entra en un mandato, tiene un objetivo y tiene líneas de acción. A las 20 nace con el objetivo de promover el desarrollo sustentable de nuestros mercados en la región de Latinoamérica, en España, con esta mirada de creación de valor, de poder de alguna forma unirnos, acercar estos dos lados de la mesa, las empresas, los inversores, para conjuntamente avanzar tanto en la gestión como en la divulgación de las materias ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y quisiéramos compartirles un poco del origen, la génesis de esta iniciativa. A las 20 es fundada por Governart. Governart es un think tank y una firma de asesorías ASG. Luego Germán nos va a comentar más adelante un poco más de esta organización que funda, no es la organizadora de Governart. Pero quisiera adelantarles que el año en que se funda Governart, el año 2013, esta organización se hace signataria de los principios de inversión responsable, de PRI,
Por lo tanto, desde ese ADN de la Génesis está esta mirada justamente del desarrollo sostenible con el enfoque de creación de valor y esta conversación, ¿no?, justamente entre empresas e inversores. Y nuestros research partners son Morningstar, Sustainalytics y la Bolsa de Valores de Colombia, que también muy amablemente nos acompañan en esta ¿no?, sesión de aniversario. Y respecto entonces también como el por qué o el para qué de A20, quisiéramos compartirles que en el año 2013, justamente cuando Governance no adhiere a los principios de inversión responsable, surge el interés por traer esto que ya estaba más desarrollado, estaba todavía incipiente, pero más desarrollado en mercados como el europeo principalmente, respecto de no, el enfoque ASG. Y lamentablemente estábamos muy lejos de ello todavía en América Latina. Si pudiera hablar, ¿no?, de la experiencia en esos años cuando nos reuníamos con empresas o inversores, la mirada era aún muy filantrópica, muy asociada a una mirada, ¿no?, de responsabilidad social corporativa, desconectada en muchos casos de la estrategia de negocios de las empresas. Los inversores todavía, por lo menos en la región, no estaban mirando estas temáticas en forma sistematizada, estructurada. Y surge entonces la iniciativa de generar un ranking con el propósito de poder movilizar a las empresas, movilizar a los inversionistas a través de verse comparados con sus pares. ¿No? Entendemos que tal como los seres humanos, las organizaciones también muchas veces tenemos diferentes impulsores o drivers, pero cuando nos vemos contrastados con un otro, muchas veces nos dan ganas de saber cuál es mi brecha, cómo puedo mejorar o cómo puedo lograr un liderazgo. Y justamente ese fue el propósito de la creación de A20, 10 años atrás. Para ello, uno de los pilares fundamentales es el ranking, y Joaquín nos va a estar compartiendo más antecedentes respecto de este pilar. Y comprendiendo que no es suficiente con compararnos, sino que también es necesario entregar herramientas y conocimientos, es que establece A20 un segundo pilar que es de formación, donde desde el año 2014, que es el año en que se da inicio a A20, hemos estado trabajando con empresas, con inversores en capacitarnos, formarnos a nivel de directorio, de equipos de inversión, las empresas, áreas no responsables de la sostenibilidad en estas materias. Y un tercer pilar que es poder generar instancias de networking y de relacionamiento entre empresas, entre inversores y entre ambos ¿no? segmentos. Y ese tercer pilar entonces de networking y redes surge justamente también para lograr una mirada más integral. Algunas de las iniciativas que hemos desarrollado las podemos ver en pantalla a continuación. Son, no, las pueden siempre buscar en nuestro sitio web www.alas20.com. El ranking desde el año 2014 en estos 6 países que mencionaba. La formación, en formación tenemos, por ejemplo, muchos estudios que son públicos de libre acceso, publicaciones donde pueden encontrar hallazgos de las mejores prácticas, de cómo se ha ido avanzando justamente en estos años en cada uno de los 6 países. Y en particular, un hito que queremos destacar, ahí Paulina les está compartiendo la información, es la certificación en análisis ASG. Esta certificación surge en alianza con IFRS Foundation, con la Bolsa de Santiago, la Bolsa de Luxemburgo. Es la primera certificación ASG a nivel hispanoamericano, y esta certificación ya tuvo su primera versión a inicios del año 2023 y ahora nos encontramos comenzando un segundo ciclo que va a comenzar justamente ahora en septiembre. Así es que ahí Paulina les compartió más antecedentes. En networking y redes hemos desarrollado también congresos de inversión responsable, como algunas de las imágenes que ven en pantalla. Este año que viene, el año 2024, vamos a tener la 4ª versión del Congreso Hispanoamericano de Inversión Responsable en alianza con Centro RS de Colombia, con alianza también con PRI, que muchas veces es partner en el desarrollo de este congreso, y les podemos anticipar que va a ser en Santiago de Chile en su 4ª versión. Esas son algunas de las iniciativas y ahora quisiera darte el paso entonces, Joaquín. Joaquín Fuenzalida es jefe de proyecto de A20 a contar de este año 2023 y nos va a compartir entonces más antecedentes. Gracias, Joaquín.
Muchas gracias, Diana, por la introducción y quisiera continuar en la siguiente slide con esta mirada que hacíamos hacia los orígenes de A las 20 y mostrando un poco esta gráfica que nos muestra los principales hitos en la evolución de esta iniciativa que han ocurrido en los últimos 10 años. Vemos que en 2014 solo estábamos evaluando empresas de Chile para en el año siguiente dar un gran paso a la apertura de categorías de inversionistas. Desde este año en adelante se empiezan a evaluar ambas categorías, empresas e inversionistas. Además de este mismo año, incorporar a los mercados de Colombia y Perú. Para el año siguiente, ampliarse aún más a los dos mercados muy importantes de la región, que es el mercado brasileño y mexicano, y en los años siguientes experimentar una etapa de consolidación de la iniciativa en los tres pilares, donde, por ejemplo, entre estos años se llevó a cabo el primer Congreso de Inversiones Responsables de Hispanoamérica y distintas instancias de formación. Ya acercándonos más hacia el presente, en 2021 dimos un paso para crear un puente entre ambos mercados regionales con la incorporación de España en esta iniciativa y ya en 2023 nos encontramos en una etapa de actualización metodológica para la categoría de inversionistas que les voy a comentar un poco más de detalles a continuación. También siguiendo con esta mirada a lo que han sido estos años, me gustaría destacar un par de hitos que han sido muy relevantes en torno a la sostenibilidad y a la sostenibilidad en los mercados de emisores e inversores en Latinoamérica y España. En la derecha tenemos un gráfico que nos muestra el número de signatarios de los principios de inversión responsable en América Latina, donde vemos un incremento significativo en los últimos años, pasando de 25 en 2015 a 250 en 2023 en Latinoamérica. A esto habría que agregarle los 144 que se encuentran actualmente en España, totalizando alrededor de 400 signatarios en los mercados que forman parte de A las 20. Por otra parte, vemos que en emisores, de seguro muchos del público ya sabrán que se han publicado numerosos estándares en relación a la divulgación ASG, sobre todo lo que se ha publicado acerca del IFRS a fines del año pasado y a comienzos de este, consideramos que es un hito muy relevante. Y por otra parte, los emisores están comenzando a ocupar cada vez más instrumentos de finanzas sostenibles. Un dato de CEPAL, por ejemplo, es que 20.500 millones de dólares en bonos verdes sostenibles y sociales fueron emitidos en 2022, representando un 32% del total emitido en mercados internacionales. Por otra parte, estos movimientos han generado que los reguladores se alineen en Latinoamérica en parte con la directiva de la Unión Europea en este sentido, y ya contamos con normativas de divulgación que incorporan factores ASG en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México. Y además en el mercado de valores vemos que ya se cuenta con taxonomías verdes y sostenibles en varios países de la región, algunos todavía se encuentran en proceso, además de contar actualmente con avances en un marco común de taxonomía sostenible para Latinoamérica. En conclusión, lo que nosotros vemos mirando estos años ha sido que el mercado ha avanzado hacia una consolidación de definir qué es lo ASG y qué es lo relevante en lo ASG para las empresas. Y hoy día la pregunta se enfoca más en cómo divulgarlo, cuál es el detalle de esa divulgación y cómo se gestiona tanto por parte de inversionistas y emisores. Estas últimas preguntas es lo que buscamos un poco abordar en el panel de conversación que tendremos más adelante. Ahora me gustaría hablarles un poco del ranking A las 20 en sí y las categorías que lo componen. De seguro puede que hayan algunas preguntas, así que pueden irlas dejando en el chat. Me gustaría hablar en primer lugar de las categorías de empresas. Aquí lo que se busca reconocer es a las empresas líder en sustentabilidad y también a la empresa líder en relaciones con inversionistas. Existe un tercer reconocimiento que es la empresa A las 20, que en este reconocimiento se busca reconocer, valga la redundancia, a la empresa líder tanto en sustentabilidad como en relaciones con inversionistas en cada uno de los 6 países de A las 20. Luego tenemos el reconocimiento que es el Grand Prix Empresa A las 20, que se reconoce a la empresa líder en los 6 países que forman parte de A las 20 en ambas materias, sustentabilidad y relaciones con inversionistas. Quisiera agregar también que la evaluación técnica de la empresa líder en sustentabilidad la lleva a cabo Morningstar Sustainalytics, y la evaluación técnica de la empresa líder en relaciones con inversionistas la lleva a cabo nuestro research partner, la Bolsa de Valores de Colombia.
Por otra parte, tenemos las categorías de inversionistas, donde se busca reconocer a la empresa, al inversionista líder en inversiones responsables, gobierno corporativo e investigación de sustentabilidad. Y en la misma lógica que la categoría de empresas, al inversionista a las 20 como el líder en estas tres materias en cada país, y el inversionista Grand Prix como el líder de estas tres materias en todos los países que forman parte de a las 20. Las metodologías que utilizamos para la categoría de inversionistas es una metodología desarrollada por Governart, organizador de Alas 20, alimentada principalmente por el marco de divulgación de PRI. Este es el motivo por el cual durante este año esta categoría está bajo revisión, ya que actualmente se encuentra bajo actualización el marco de divulgación de PRI. Por eso hemos puesto en pausa esta evaluación durante este año para continuar en el año que viene. Entonces el foco durante 2023 estaría principalmente en la categoría de empresas. Bueno, ahora pasando al proceso anual de ranking, me gustaría entrar un poco en el detalle de qué es lo que implica este proceso. Em, Me gustaría destacar que el proceso se compone principalmente tiene dos componentes. Tiene un componente participativo y de percepción del mercado, que se trata principalmente del estudio de percepción de empresas sostenibles, y por otra parte tenemos una evaluación técnica. El estudio de percepción de empresas sostenibles es un proceso de votación abierta en el que puede votar cualquier persona que cuente con un correo corporativo o institucional. Esto no necesariamente está orientado a personas que formen parte de empresas que participan en Alas 20 o inversionistas, sino también está apuntado a participar en otros ámbitos, puede ser también academia, medios o terceros. Y aquí en el estudio de percepción de empresa sostenible, el objetivo es elegir a las 10 empresas líderes en sostenibilidad y relaciones con inversionistas. Para esto se lleva a cabo una votación en la que tendrán que responder estas dos preguntas. ¿Cuál es la empresa líder en sostenibilidad y empresa líder en relaciones con inversionistas en el país que ustedes elijan para participar? Se puede participar en uno de los 6 países que forman parte de Alas 20, y el universo de empresas elegibles son las empresas pertenecientes a distintos índices bursátiles. El detalle está aquí abajo de esta diapositiva y lo podrán encontrar cuando se lo hagamos llegar luego de esta presentación. Concluido el proceso de participación, se publican los 10 nominados en cada categoría en los 6 países, y luego estos nominados son sujetos a una evaluación técnica que la lleva a cabo nuestros research partners. Como ya mencionaba, la evaluación técnica para la categoría de sostenibilidad la lleva a cabo Morningstar Sustainalytics, y la evaluación técnica para relaciones con inversionistas la Bolsa de Valores de Colombia. Más adelante, nuestros research partners nos van a presentar un poco el detalle de esta evaluación técnica. Concluida la evaluación técnica, se reconoce y se publica el ranking que reconoce a las empresas líderes en todas las categorías que mencionaba anteriormente. Dicho esto de las etapas, me gustaría responder un poco la pregunta de qué beneficios trae participar en Alas 20 y por qué votar en sí. Sin duda, el principal beneficio para las organizaciones participantes es visibilizar las mejores prácticas de divulgación ASG y de relaciones con inversionistas, y de manera tal, mediante esta visibilización, que el mercado de inversionistas y otras personas en general, la sociedad en general, puedan utilizar esta información para seguir la mejora continua en pos del desarrollo sostenible. Esto además permite crear un espacio de encuentro para organizaciones con el objeto de compartir y desarrollar conocimientos y experiencia, y promover una agenda futuro viendo los ejemplos de las empresas que están liderando en estas materias. Dicho eso, me gustaría invitarlos a votar para impulsar más una representatividad lo más amplia posible de empresas de la región, y también poder ir reconociendo a empresas que estén liderando en estas materias. Quería compartirles además algunos ejemplos prácticos de cómo utilizar el banner de participante en sus sitios web. Puede ser también esto en newsletter, press release o redes sociales. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo pueden utilizar estas piezas gráficas en su sitio web de la empresa o en redes sociales en caso de terceros. Bueno, dicho eso,
Les dejo este código QR para que lo pueden escanear con sus celulares. Cuando tengan un tiempo pueden participar de la votación, pero de verdad los invito a participar con miras a promover el desarrollo sostenible en la región, entendiendo que un ejercicio de comparación siempre va a empujar en colectivo hacia adelante a todas las empresas que forman parte de estos mercados. Bueno, sin más, los dejo junto a Diana para continuar con este webinar. Muchísimas gracias, Joaquín. Y si, no tomándome de esto último que mencionabas, les vamos a compartir también el link para votar. La votación está habilitada hasta el 18 de septiembre. Es una votación o una encuesta de selección múltiple que no les debiera tomar mucho tiempo, así es que bienvenidos a ello. Y quisiera entonces dar el pase ahora a Janet Viader, Senior Associate de Client Relations de Morningstar Sustainalytics. Janet, ¿no? Es nuestro Research Partner en la categoría, como mencionaba Joaquín, de líder en sustentabilidad, y nos va a compartir la metodología para la calificación de riesgos ASG de esta agencia de rating de riesgos ASG. Janet, adelante. Creo que Joaquín hay... Vale, Súper. entonces voy a compartir. Ya, dale, voy a hacer algo primero. Dale. Ok. Perdón, dale, Ahí se ve perfecto. dale. Muchas gracias a todos. Gracias, Diana. Soy Janet Viader y hoy voy a explicarles un poco de la metodología del ESG Risk Rating, que es un rating que hacemos sobre empresas y estamos evaluando el desempeño ESG de emisores públicos. Entonces, como historia muy breve, Sustainalytics se empezó en el año 92 en Canadá y ahora somos parte de Morningstar desde el año 2020. Entonces, Sustainalytics se ha dedicado a la inversión responsable por más de 30 años y ahora como parte de Morningstar estamos responsables de la innovación de productos ESG y la estrategia de ESG para toda la empresa. Entonces, como Sustainalytics propio tenemos más de 850 analistas. Entonces, todos los ratings están apoyados por un equipo bastante amplio de analistas que están dedicados a la investigación y análisis ESG. Y tenemos amplias soluciones ESG de varias perspectivas, como desde riesgo, lo que vamos a comentar hoy, pero también sobre el cambio climático o el impacto positivo. Y también para las regulaciones ESG que hemos visto por todo, bueno, por todo el mundo. Estamos viendo más regulaciones acerca de ESG para evitar greenwashing y para también divulgar cuál es el impacto del cambio climático, por ejemplo, en sus inversiones. Entonces, también tenemos una parte que apoya a emisores públicos o también pre-IPO, pero que ayuda con segunda opiniones y finanzas sostenibles y análisis ESG como para hacer un benchmarking. Entonces, voy a lanzar la presentación sobre la metodología y este ranking es sobre el riesgo ESG. Entonces, el ranking o el rating de Sustainalytics mide el grado que el valor empresarial de una empresa está en riesgo debido a factores ESG. Y poniéndolo en contexto, em, no, esto es como digamos, una nueva generación de rankings porque hace más de 5 años estábamos muy enfocados en las divulgaciones y los programas de una empresa y analizando cuáles eran, cuáles eran las ambiciones de una empresa y las calificaciones con respecto a políticas internas o gobierno corporativo, etcétera, muy fuerte, pero uno se tiene que ponerlo en contexto. Entonces, tenemos dos dimensiones ahora, y como la perspectiva de materialidad tiene como contexto la exposición a riesgo. ¿Qué tan vulnerable es una empresa? Y
qué tanto va a enfrentar factores o temas ESG en su, en su sector, también en su región, etc. Y del otro lado, la gestión. ¿Qué tiene como programas para mitigar ese riesgo o esa exposición a riesgo? Entonces, siempre estamos mirando compañías dentro del contexto de su subsector y ciertas características, y bueno, como em, características que esa compañía tiene como si desvía un poco de sus pares. Y de la otra manera, la gestión lo comparamos con los estudios que tenemos sobre mejores prácticas para mitigar o reducir esa exposición a riesgo. Entonces, a continuación, solo quiero destacar que tenemos 3 calificaciones dentro del rating. Primero, cada compañía evaluamos el gobierno corporativo. Esa es la base, como la línea de base para todas las empresas. Luego viene el análisis de factores de riesgo ESG materiales. Y esos factores ESG están alineados con los intereses de los inversores. Entonces, de perspectiva de qué va a afectar el valor de esta empresa en el mercado. Y como una tercera pilar es la investigación de controversias. Entonces, esos son eventos que enfrenta una compañía, un empresor, y eso nos da más información sobre cómo las empresas están manejando los riesgos materiales de ESG en el mundo hoy. Entonces, es una cosa tener escrito mejores prácticas y otra cosa de tener una implementación adecuada. Esto es la escala de controversias que tenemos al lado del ranking o del ESG Risk Rating. Tenemos una puntuación del rating más una puntuación sobre cada evento y qué tan severo es el evento entre una escala de 1 a 5. Y esto tiene un impacto puede aumentar nuestro cálculo para la exposición y también puede disminuir o reducir la puntuación de gestión. Y voy a mostrar un poquito cómo funciona el cálculo. Entonces, empezamos con una calculación de exposición, y es decir, de los temas que son materiales para una compañía. Puede ser entre 3 y 11 temas. Hay una puntuación entre 2 y 10. Entonces, 10 va a representar un tema muy, muy grave que puede tener un impacto mayor que un tema que tiene como exposición de 2. Y tenemos para todos los sectores entre 20 y 22 factores que estamos analizando, y algunos no son materiales para una compañía, entonces la exposición sería 0. Entonces luego, la segunda rayita aquí, riesgos gestionables. Los analistas determinan qué se puede gestionar. En un mundo perfecto, qué se puede gestionar a través de prácticas o de los productos, etcétera, y qué parte no es gestionable, que tiene ahí como lugar para un error humano, o en temas como el cybersecurity. Una empresa, aunque quería gestionar 100% del cybersecurity, siempre es como muy sofisticado el problema. Entonces, digamos que hay una parte que, como es las innovaciones de hacking y todo eso, que siempre son muy, muy desarrollados, no se puede gestionar 100% todo, como 24/7. Entonces, luego, la parte verde es lo que sí damos puntos para, bueno, mirando las divulgaciones, calculamos el riesgo que sí fue gestionado, y la puntuación es la parte gris, que
¿qué queda? ¿Cuál es la brecha entre la exposición arriba y los riesgos gestionados? Y cuanto menor la puntuación, sea la mejor. Entonces, otra manera de decir riesgo ESG residual es los riesgos no manejados. Y esto es un ejemplo de un rating. Tenemos 30.7. Yo viajé por Southwest Airlines anoche y ellos están en la categoría high, pero ven que esta flechita es como casi en la línea. Entonces, dentro de sus pares en aerolíneas, este azul oscuro, la mayor parte, digamos 57%, caen en esa misma categoría de high. Y también, los globos, ahora como parte de Morningstar, ellos tienen ratings de globos terráqueos para fondos mutuos o ETFs o portafolios. Entonces, también corresponde con, bueno, tenemos como globos para las compañías, los emisores, y con Morningstar tienen otra metodología para fondos donde pueden calcular el riesgo total o no manejado de un fondo. Y pueden mirar en Morningstar esas calculaciones, todos los ratings de globos. Tenemos en este caso bastantes temas de ESG que estamos revisando y también algunas controversias acerca de, yo creo que fueron prácticas laborales, algo así. Y esto es cómo se aplica. Estos son los use cases de nuestros ratings. Lo pueden usar como filtro o si alguien quiere agregar un emisor a su fondo mutuo, lo pueden analizar con respecto a la puntuación o si tienen un desempeño bastante alto como positivo en capital humano o quieren saber si tienen controversias que son categoría 5 o 4 y quieren usar eso como filtro o algo así. Y también hay varios que también están usando nuestros ratings para sus conversaciones y colaboraciones con sus inversiones, con sus partners, ¿no? De ciertas empresas. Entonces, me imagino que en esta audiencia tienen investor relations, etc. Y este es el proceso de parte de las analistas y tenemos fuentes de informes públicos, divulgaciones corporativas, también revisamos fuentes de medios y fuentes terceros. Y el análisis, los equipos están organizados por sector y tenemos varios procesos internos para una calidad como gestión de calidad, porque no, el analista no tiene como no puede ser como subjective, como dice, tiene que seguir un framework, un marco bastante estricta. Y también tenemos un proceso de feedback con la empresa donde pedimos comentarios y también un departamento dentro de Sustainalytics y tecnología que pueden bajar su reporte y también agregar notas y divulgaciones adicionales, por ejemplo. Entonces voy a dejar esa información, los contactos de Sustainalytics dentro del chat, pero esto fue la presentación. Y si quieren saber más, aquí es el sitio web. Así que muchas gracias. Janet, muchísimas gracias por tu presentación. De hecho, ya hay tanto en el espacio del chat de Zoom como en preguntas y respuestas, múltiples preguntas. Sabemos que probablemente haya más, ¿no? En la medida que algunas de ellas las puedas atender, si no, como dices, les compartiremos luego los antecedentes. O las podemos abordar en el panel. Pero muchísimas gracias, muy interesante, tal como nos compartes, muy exhaustiva la metodología, ¿no? Con este foco clave que sabemos que es justamente de la materialidad, los diferentes layers,
muy enriquecedor lo que nos compartiste, así que muchísimas gracias, Janet. Y vamos a continuar entonces con nuestro pipeline, ¿no? de hoy. Y los invitamos entonces a seguir poniendo sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas para que las podamos identificar con claridad. Y no sé, Joaquín, si quieres compartir screen un segundo para que veamos que ahora nos va a presentar Nicolás Mayorga. Ahí está, perdón. Nicolás, entonces, nuestro research partner para la categoría de empresa líder en relaciones con inversionistas es justamente la Bolsa de Valores de Colombia. Nicolás se desempeña como gerente de emisores y análisis e investigación de la Bolsa de Valores. Así es que, Nicolás, muchísimas gracias y bienvenido. Puedes compartir tu screen. Y ahí ya debieras poder activar tu audio también. ¿Ahí me oyen? Sí, se escucha muy bien. Bien, excelente. Muchas gracias, Diana, por la introducción y por la invitación a este webinar el día de hoy. Para nosotros es muy importante estar acompañando este tipo de iniciativas y yo tal vez quisiera comenzar con un par de comentarios. Uno, porque una bolsa participa como un partner en esta historia. Y aquí quisiera hacer un comentario en ese sentido. ¿Me oye bien? Escucha bien, Nicolás. Te oímos. Perfecto, gracias. Y es básicamente nuestro rol en los mercados de capitales tiene una lógica bien importante y es que al final conectamos emisores con inversionistas. Los emisores buscando oportunidades de financiación a través del mercado público de valores y los inversionistas pues, buscando oportunidades de inversión en el mismo mercado. Y esa conexión pasa por dos palabras tal vez muy importantes que son la transparencia y la confianza. Entonces, las iniciativas que promuevan esos dos elementos tan importantes para la construcción de un mercado, pues las apoyamos desde la Bolsa de Valores de Colombia y en general creo que las bolsas participan en esa conversación de forma muy activa. Una palabra que quisiera subrayar en mi introducción es la palabra público. Estamos en los mercados públicos de valores. Y cuando las compañías trabajan en mercados públicos, tienen una exigencia superior en la medida en que tienen que informar con mucho más detalle, seguimiento, precisión, recurrencia a los inversionistas sobre lo que está sucediendo dentro de las compañías y cómo se está gestionando su estrategia y su gobierno corporativo y obviamente los aspectos en general asociados a los ASG y la sostenibilidad, digamos, de largo plazo de la compañía. Entonces es muy importante entender que estamos, digamos, en el marco de los mercados públicos de valores y en la introducción se mostraba que al final todas las compañías que están dentro de estos rankings son compañías que están listadas en índices representativos en sus diferentes jurisdicciones. Ese es un primer comentario ahí. El segundo es por qué Gobernar, digamos, tiene la amabilidad de invitarnos a esta conversación. Y es porque también tenemos una experiencia considerable ya de 10 años en desarrollar una iniciativa similar en Colombia, centrada en Colombia, no digamos en jurisdicciones distintas como la tiene esta iniciativa, que ustedes ven el logo de mi fondo, lo hemos llamado BBC en el reconocimiento IR, y IR es Investor Relations, y por eso estamos también, digamos, muy contentos de poder participar en aplicar una metodología que no es nuestra, en este caso, pero que de alguna forma está apalancada por la experiencia que tenemos en este tipo de iniciativas de revisar la forma en cómo los emisores que están listados en nuestro mercado hacen su revelación de información hacia la comunidad inversionista. Y con esos comentarios quisiera pasar a la presentación, Diana, para mostrarles un poco sobre el detalle de la metodología que ustedes han construido en el marco. Ahí, perdón, Nicolás, perdimos el audio. Te vemos la presentación, pero perdimos el audio. Ahí sí. Ahí. Ahí, perfecto. Gracias. Y si hago esto, sigo
¿Me siguen escuchando? Sí. Sí. Perfecto. Entonces les comentaba que los criterios que se tienen en cuenta en esta categoría están relacionados con el contenido de la información que se publica por parte de los emisores hacia los inversionistas en temas de transparencia, precisión, pertinencia, relacionado con los diferentes grupos de interés. El segundo sería la oportunidad y la pertinencia en la generación de la información. Es muy importante, y más en los mercados públicos, que la información llegue de forma oportuna a los inversionistas. El feedback, esa conversación que sucede entre los inversionistas y los emisores, es supremamente importante en esta categoría de relación con los inversionistas, en la medida en que pues, los inversionistas tienen preguntas asociadas a la información que promueven los emisores en los mercados, y esta capacidad de poder entablar ese tipo de conversaciones es muy importante en esta historia. El otro tema es las herramientas tecnológicas que se utilizan para esta conversación con los inversionistas. Entonces, ¿qué tipo de herramientas se utilizan? Pasando desde las conferencias telefónicas a transmisiones, presentaciones, entre otras, que agreguen valor a este tipo de resultados. Y por último, la presentación de la información, y son los canales empleados para la difusión de información pública en temas de claridad y accesibilidad. Esa palabra accesibilidad, quisiera llamar la atención sobre esto, y es que es bien importante dónde está la información alojada en las diferentes páginas web de los emisores. Y aquí hacemos una precisión, es que esta metodología busca ir a buscar precisamente las secciones de relación con el inversionista que tienen los diferentes emisores, y centrarse ahí como la fuente de información, digamos, primaria o primigenia para ser revelada al público en general. Ya entrando mucho más en específico sobre la metodología, básicamente tenemos tres grandes categorías, que es el gobierno corporativo, la calidad del reporte y la comunicación, que como les dije, esto recoge los criterios que veíamos en la diapositiva anterior. Y cada uno de estos tres bloques tiene a su vez un detalle alrededor de lo que sucede en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en el gobierno corporativo se están evaluando temas de responsabilidad del rol del Investor Relations, es decir, si existe esa digamos, división dentro de las compañías, que en nuestro caso, por ejemplo, les compartimos lo que sucede en Colombia, y es que las compañías que están dentro del índice Colcap, que es el índice de capitalización relevante en Colombia, tienen normalmente una división de Investor Relations, pero muchas compañías que están listadas en los mercados, y esto supongo que sucede en otras jurisdicciones, no necesariamente tienen un rol específico de Investor Relations, y lo que hacemos desde la bolsa es promover para que este tipo de roles se generen dentro de las compañías como un rol fundamental en esa conversación con los inversionistas, que al final, como mencionaba al principio de mi intervención, promueve transparencia, confianza, y al final mercados mucho más líquidos en la medida en que los volúmenes y la intervención de los inversionistas pues aparecen en los mercados públicos. El otro elemento del gobierno corporativo es la transparencia en asuntos de gobierno corporativo per se. En el tema de la calidad del reporte se evalúan el tema de exhaustividad de la memoria anual, la transparencia sobre el contexto general de la empresa y los reportes ASG alrededor de la información de los emisores. Y por último, el tema de la comunicación, los estados financieros, la actualización y seguimiento de los eventos corporativos y financieros, es este acompañamiento permanente que tienen los emisores con en su relación con los inversionistas, de compartir eventos corporativos y financieros, las actualizaciones y seguimientos de estrategia, ASG y desempeño, y un tema bien importante que es el manejo de crisis asociada a los diferentes, digamos, elementos o situaciones que pueden suceder para una compañía. Y con esto sería el tema de la metodología, que, repito, una vez más, evaluamos desde la bolsa. No es una metodología propietaria de la bolsa, es una metodología de gobernar, pero nosotros hacemos el trabajo de ir a revisar las diferentes páginas web de los emisores, y con esto logramos llegar a los resultados que después serán compartidos con todos ustedes cuando tengamos ya el resultado del ranking de este año. Y Ana, con eso creo que terminaría mi intervención, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias, ¿no?, también por todos los esfuerzos que están realizando desde la Bolsa de Valores de Colombia, justamente en pos de movilizar este avance en la divulgación, justamente, como decía, es tan relevante la divulgación de información pública de cara a lograr este desarrollo sostenible a nivel de mercado, y en esa línea justamente esta integración, ¿no?, de las plazas de Colombia, Perú, Chile, probablemente nos ayude a nivel regional a generar como un impulso común también.
Gracias también por la energía que ponen también en el proceso de A las 20. Y vamos a poder aprovechar el panel de también hacerte más preguntas y seguir profundizando, como con Janet. Gracias, Nicolás. Y quisiera entonces dar ahora el pase a Germán Hoifeman, que es Managing Partner de Governart, que nos va a presentar el estudio anual 2023 de inversión responsable, desempeño de inversionistas hispanoamericanos. Estoy buscando a Germán para poder activar el audio. Germán, ya debieras poder de todas maneras compartir pantalla. Y un segundo, por favor. Perfecto, ahí vemos pantalla y ya está activado entonces el audio, Germán, para que nos puedas presentar. Germán, ¿nos escuchas? Y los escucho, muchas gracias. Solo confirmar si se ve y se escucha. Sí, se ve y se escucha perfecto. Perfecto, muchas gracias por este espacio. Aprovecho de saludar a Carolyn Bertot, socia y directora de desarrollo SG, que está de cumpleaños hoy día, así que un gran saludo. Espero que esté disfrutando del calorcito de Barcelona y sus alrededores. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Janet, por el rol de Sustainalytics en este proceso. Muy agradecido también, Nicolás, por el rol de la Bolsa de Valores de Colombia. Y también aprovecho de saludar, que nos van a acompañar en unos minutos, a Isabela Cleme, Montserrat Palomar de Enel Chile y a Manuel Rodríguez de Ainda Energía e Infraestructura. Yo les voy a hacer una presentación muy breve del desempeño de inversionistas hispanoamericanos. Esta es información en base al estudio anual 2023 de inversiones responsables, información que levantamos a través del proceso de A las 20 del año 2022. Así que espero que les sea de utilidad esta presentación. El estudio, en principio, es de características y naturaleza pública. Ustedes pueden descargarlo desde el web de Governart. Ahí Diana les va a compartir en el chat el link para que puedan descargarlo y revisarlo. ¿Qué es lo que hace este estudio? Básicamente se centra en entender ciertas dinámicas de inversión responsable, gobierno corporativo y lo que llamamos investigación de sostenibilidad o sustentabilidad, pero esto tiene foco en inversionistas, que es lo que levanta a las 20 en estas tres categorías. ¿Qué es lo que se mira con detención a la luz de estas tres categorías? Evidencia de prácticas de engagement desde estos inversionistas, evidencia de incorporación de criterios ASG en sus procesos de inversiones, cómo abordan el tema de cambio climático, cómo se hace influencia o se interactúa desde estos inversionistas con entidades reguladoras en temas ESG, y finalmente el propio gobierno corporativo de estas entidades y cómo este gobierno corporativo conversa con definiciones referidas al tema de ESG e inversión responsable. Los hallazgos, voy categoría por categoría. En inversión responsable, hay algo que destaca, que no destacaba hace 2 o 3 años, que el 100% de los inversionistas que analizamos ya cuenta con una política de inversión responsable formal, lo que es una buena noticia. Algo que también destaca es que gran parte, 19 de los 20 inversionistas analizados en esta categoría, declaran que el enfoque de engagement de su organización ya es de naturaleza pública, ya está disponible para cualquier persona que quiera leerlo, estudiarlo, entenderlo. Luego, en un tono un poco más amarillo, simulando un semáforo, quizás algo que no está tan bien, pero hay avances. 11 de los 20 inversionistas evaluados declaran que su organización incorpora factores ASG en su asignación estratégica de activos. Como ven, yo puedo como inversionista tener una política de inversión responsable, pero eso no necesariamente significa que ya exista la incorporación de estos factores ESG
en cómo asignan estratégicamente esas inversiones en sus distintas clases de activos. Y finalmente algo que está como una oportunidad de mejora importante, solo 20 de los 20 inversionistas evaluados declaran que su política de inversión responsable cubre la gestión de conflictos de interés relacionados con la propia inversión responsable y que está disponible públicamente. Esto, para explicarlo en forma muy sencilla, es principalmente cómo, por ejemplo, los productos de inversión de este inversionista o estos inversionistas que tienen un sello ESG o se venden bajo una categorización ESG o verde, bueno, cómo se aborda desde el propio inversionista, cómo se ha generado esta categorización o este label de ESG o de inversión responsable y que esta información sea de carácter público. Esto está muy en la línea de evitar lo que se llama el greenwashing o el ESG washing desde los propios inversionistas en sus productos de inversión. En la categoría de gobierno corporativo, hay dos cosas que destacan positivamente. 17 de los 19 inversionistas evaluados en esta categoría declaran que su organización cuenta con procesos de gobierno corporativo para garantizar que las políticas y actividades estén alineadas con la posición sobre finanzas sostenibles y sus compromisos con estos 6 principios del el PRI. También destaca que 14 de los 19 evaluados en esta categoría de gobierno corporativo declaran incorporar el cambio climático en las creencias y políticas de inversión de la propia entidad. ¿Y qué cosa vemos que está todavía como una oportunidad importante de mejora? Solo 4 de los 19 inversionistas evaluados en esta categoría declaran que el personal que tiene la responsabilidad de implementar la inversión responsable en su organización radica en el comité de inversiones. Muchas veces esta responsabilidad está en niveles jerárquicos inferiores, analistas, por ejemplo, pero la señal de que esto esté en el comité de inversiones es muy importante y vemos que falta todavía que eso ocurra en gran parte de las entidades evaluadas. Y también, como una oportunidad de mejora, solo 4 de los 19 inversionistas evaluados en esta categoría declaran comprometerse con sus beneficiarios, clientes también, para comprender cómo están evolucionando sus preferencias con respecto al cambio climático. Esto es cómo el inversionista se involucra con un eventual cliente o beneficiario para entender estas preferencias respecto a esta materia tan importante como cambio climático. Y en términos de la categoría investigación en sustentabilidad, 100% de los inversionistas evaluados en esta categoría declaran que han identificado los recursos internos de la propia entidad, por ejemplo, equipos de engagement, equipos de inversiones, equipos o personal dedicado a temas ESG, lo han identificado como el recurso más importante para lograr los objetivos de engagement en su organización. También algo relevante y positivo, 100% de los inversionistas evaluados en esta categoría declaran que tienen otro tipo de recursos, como por ejemplo, compromisos de colaboración coordinados por PRI, adhesión a Climate Action 100+, iniciativas climáticas, entre otras. Y esto está como parte importante de los recursos destinados a lograr objetivos de engagement en la organización. Y finalmente, una oportunidad mejor importante, solo 9 de los 20 inversionistas evaluados en esta categoría declaran que su organización considera una transición ordenada a un escenario de 2 grados Celsius o menos en términos de escenario de cambio climático. Algunos resultados y conclusiones de este proceso. La participación que tuvimos el año 2022 y que se refleja en el estudio publicado el año 2023 es baja, es de un 32%, esto es 32% en base al 100% de los invitados a participar. Sin embargo, esta cifra es superior a la participación que tuvimos el año 2020-2021, lo que da luces de que este es un proceso que comienza y un tema que comienza a tomar mayor importancia. Hay una tasa creciente de participación de inversionistas en este estudio que publicamos. También se evidencia un aumento de los puntajes obtenidos en cada categoría en los distintos países y en comparación al año 2022.
destaca la participación activa de los inversionistas del tipo asset management y administradores de fondos de pensiones. Sin embargo, se ve una casi total ausencia de la participación de compañías de seguro. Y también aquellos inversionistas que han ido adhiriendo formalmente al PRI, sobre todo recientemente, suelen presentar desempeños menos avanzados. Esto es bastante lógico, por lo cual existe un espacio para movilizar a más personas sobre inversión responsable dentro de estas organizaciones que son adherentes recientes al PRI. Y para terminar, un avance clave es que la mayoría de los inversionistas declaran poseer estas políticas de engagement ya disponibles públicamente o como parte de sus políticas de inversión responsable, y el desempeño en la divulgación de materias ASG relativas a inversión responsable, gobierno corporativo e investigación en sustentabilidad es heterogéneo en Hispanoamérica en estos 6 países que evaluamos. Sin embargo, se evidencia un liderazgo por parte principalmente de inversionistas de México, de Brasil y de España. Eso quería compartir con ustedes en estos minutos y los dejo ahora cordialmente invitados a un panel de conversación que van a tener la oportunidad de revisar. Muchas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, Germán, por la presentación, por compartir estos hallazgos. De hecho, tienen ya a disposición en el chat de la aplicación el link para acceder al estudio y poder recorrer el estudio, verlo en mayor profundidad. Muy relevante, sabemos, es justamente, y ahí lo reforzabas también, Germán, este rol de los inversionistas para el avance de nuestros mercados en estas materias. Por eso comprendemos justamente que de alguna forma las regulaciones están intentando a nivel regional ponerse al día de lo que los propios inversores están comenzando a requerir en materia de divulgación de prácticas ASG. Y para poder justamente analizar de qué forma están enfrentándose a este entorno, a estos desafíos, tanto las empresas como los inversores hemos invitado a los ganadores de la categoría Grand Prix del año 2022, los ganadores en el nuevo segmento de empresas, que es en el Chile, y para ello invito entonces a nuestro panel a Isabela Clemes, gerente de Investor Relations, y a Montserrat Palomar, de Enel Chile, y también a nuestros ganadores de la categoría Grand Prix para las categorías de inversionistas en los 6 países del año 2022, Manuel Rodríguez, en representación de AINDA Energía e Infraestructura. Manuel es director y socio fundador. También nos van a acompañar entonces en este espacio de análisis Janet Viader y Nicolás Mayorga, quienes ya nos presentaron sus miradas. Y quisiera invitarlos, no sé si todos están con cámara, veo a Janet, no, Nicolás, quiero poder activar sus micrófonos para asegurar que no tengamos inconvenientes también con ello. Ahí si pueden por favor activar. Que podamos primero hacer un recorrido por estos desafíos y oportunidades y luego ir abordando preguntas entonces que van llegando justamente de los asistentes. Veo que Manuel, Isabela están ya activos. Nicolás, debieras poder estar activando también tu micrófono. Janet, ¿no? ¿Todavía? Ahora sí. Okay. Gracias. Perfecto. Bueno, si comenzamos un poco con ¿no? el aspecto más desafiante, ya en consideración de también los antecedentes que nos compartieron tanto Germán en su mirada al estado actual de la inversión responsable, ¿no? Los antecedentes que también nos ha compartido Nicolás respecto de qué es lo que se espera en materia de prácticas de relaciones con inversionistas, también la mirada de la calificación de riesgos ASG por parte de una agencia no como Morningstar Sustainalytics. Entonces, comenzar con esta mirada respecto de cuáles son las brechas, cuáles son los desafíos que en visión de ustedes estamos enfrentando en particular respecto de la divulgación ASG de cara al mercado de valores, ¿no? ¿Cuál es el espacio todavía de mejora que tenemos, sobre todo a nivel regional en Latinoamérica y en España, pero puede ser también desde una perspectiva global? Para ello voy a ceder la palabra no primero a Isabela Montserrat,
si nos pueden compartir su mirada respecto de cuáles son las tareas pendientes, ¿no? Ustedes ahí pudieron ganar la mejor posición en el ranking a nivel de los 6 países evaluados, así que felicitaciones por ello. Entendemos que tienen un avance importante en ese sentido, pero con una perspectiva más de mercado. Sí, muchas gracias. Hola a todos. Miren, pensamos que el primer desafío es entender quién tiene que hacer la divulgación ESG, ¿no? Y un poco por eso estamos acá, Isabela, que ella es líder de relación con inversionistas, y yo, que lidero el área de sostenibilidad, porque no es una tarea única de una área aislada de la organización. Tenemos que entender que la divulgación sucede de muchas maneras, en tiempo real, en deadlines específicos y a través de muchos canales de diálogo y de difusión. Y ahí también tenemos que entender que es si bien es una labor súper compartida, también hay un challenge, un reto en el sentido de identificar qué y cuándo comunicar, ¿no? La verdad es que hay información súper profunda, súper específica, muy especializada, que necesitamos divulgar para la transparencia, para la trazabilidad, para la toma de decisiones informadas de los inversionistas. Pero eso termina siendo un volumen de información muy grande, ¿no? Muy técnico. Y hay muchos otros stakeholders con los que también tenemos el compromiso de sostener este diálogo y de abrirlo. Y entonces también pensar cómo podemos tener como información más asequible, más de nicho, ¿no? Con distintos niveles de comprensión y de profundidad. Y entonces ahí la diferencia entre lo normativo, ¿no? Lo regulatorio, lo que pide cada rater, pero también lo que le interesa a la gente, de manera que sí haya quien lo lea, no solo el que te califica, el que te verifica, el que te audita, ¿no? O el que te evalúa a tomar una decisión bien técnica, sino también aquel que está interesado, ¿no? En las marcas que consume, que quiere cuestionar o exigir lo que están haciendo la iniciativa privada en el país o de manera transnacional. Y cómo hacer de esta divulgación un canal de diálogo que tenga que ver no solo con rendir cuentas de los resultados de la gestión, pero también de una escucha, ¿no? ¿Qué le está importando a los demás? ¿Cuál es el feedback que recibimos después de que hacemos toda esta divulgación? ¿Hacia dónde tendremos que orientar otras comunicaciones que acompañan, ¿no? Diferentes espacios de reporting y diferentes metodologías? Entonces, lo concentraríamos en eso, ¿no? Es una tarea que no es de una área sola de la compañía, que sucede constantemente, nos demos cuenta o no, y que tenemos que aprender a diversificar y segmentar dependiendo de las necesidades y los intereses de nuestros stakeholders, como una patada de salida que esperamos recibir de regreso. Muchísimas gracias, Montserrat. No sé, Isabela, ¿querías comentar algo respecto de esto? O... Creo que, Monse, estamos súper alineadas, habló todo, y yo acrescentaría un otro tema que es importante, ¿no? Hoy tenemos muchos gaps distintos, ¿no? Muchas metodologías, entonces yo creo que un desafío también que tenemos como compañía y ahí también para el mercado es cómo unir todo esto, ¿no? Para generar valor, y cada país às vezes tiene su regla, cada rater, cada inversor, entonces es cómo trabajar en esa, decimos así, una unión de todos esos tipos de gaps distintos, ¿no? Muchísimas gracias, gracias a ambas. No voy a hacer un recap de cada uno de los puntos porque no creo que haga sentido, pero en particular, quizás tomando este desafío que mencionaban de la transversalidad, de poder justamente tener esta integración, como lo que están ejemplificando, ¿no? Por ejemplo, entre el área de Investor Relations y sostenibilidad. Sabemos que también es fundamental la mirada, ¿no? del directorio, de la alta gobernanza, y sé que probablemente Manuel quisiera, no sé si tocar ese punto o no, pero nos va a compartir una mirada respecto de los desafíos, ¿no? Manuel, tú estás en el lado de los inversores. ¿Qué quisieras aportar en ese sentido? ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos entonces que estamos enfrentando para una mejora en esta divulgación? Yo empezaría por el principio de decir que si vamos a adherirnos a estándares internacionales de ESG, tenemos que entender, en nuestro caso como fondo de capital privado, que nuestra principal motivación debe de ser cumplir con nuestra responsabilidad fiduciaria. La responsabilidad fiduciaria, que se basa en los principios de lealtad y de prudencia, está íntimamente ligada a ESG por dos razones. La primera es que si logras adherirte a estándares internacionales de ESG, indudablemente vas a tener una mejor administración de riesgos, pero al mismo tiempo vas a poder identificar migraciones de valor
que de otra forma difícilmente vas a entender. Y todo esto sustentado en tener un gobierno corporativo más sólido. ESG empieza por la G. El que no tenga la G no puede hacer ESG. Y la G no solo implica el tener órganos de gobierno de acuerdo a estándares internacionales, implica tener políticas, tener procesos, tener auditoría y compliance y tener transparencia. Y la divulgación es parte de esa transparencia. El segundo punto que me gustaría dejar muy en claro es que hay una gran diferencia entre deuda y equity. Deuda es mucho más fácil de evaluar, porque en deuda sabes ex ante los sources y los uses. Entonces es muy fácil decir, oye, yo voy a colocar un bono verde porque voy a utilizar los recursos de la colocación en un fin social o en un fin ambiental. Pero eso no significa, yo creo, que sea necesariamente ESG. Yo creo que tenemos que hacer una diferencia entre lo que es ESG y lo que es impacto. Porque yo veo a menudo en América Latina colocaciones que indudablemente tienen impacto, pero sí que no tienen las otras dos letras, difícilmente me gustaría catalogarlos como ESG. En equity, ¿por qué es más difícil? Porque como no conoces el uso de los recursos, tienes que tener una visión muchísimo más holística de lo que implica. Recientemente con la Bolsa Mexicana de Valores pudimos desarrollar un nuevo estándar que se acaba de anunciar para medir fondos de capital privados colocados en la bolsa bajo un estándar ESG y diferenciándolos de aquellos que simplemente están haciendo impacto, ¿no? Y por último quisiera comentar que en América Latina cuando hablamos de ESG no podemos adoptar los paradigmas de Europa. ¿Por qué? Porque el balance entre la S y la E no es el mismo. Tenemos que reconocer que la S y la E están a veces en conflicto y que tenemos que encontrar una solución óptima dentro de ese conflicto, pero que tenemos que considerar todas las variables. Y un ejemplo de ello es toda la discusión con respecto a transición justa a la hora de que hablamos de net zero. Muchísimas gracias, Manuel, también por este enfoque desde el otro lado de la mesa, si es que hablaremos en relación a las empresas, y por también traernos a colación justamente como esta mirada también del impacto y de una integración de los factores que de alguna forma estamos quizás acostumbrados a veces a mencionar en forma independiente, pero están sumamente interligados. Y voy a tomarme también de lo que mencionabas respecto del gobierno corporativo para dar el pase a Nicolás. Nicolás, nos hablabas en la metodología de calificación y bueno, la mirada en general, ¿no? De justamente todo lo que es la gestión y la divulgación ESG, también de la relevancia de las prácticas de gobernanza. En esa línea o desde otro ángulo, ¿cuáles son en su, ¿no?, experiencia, en tu mirada, los principales desafíos que tenemos a nivel de los mercados? Diana, gracias. Yo quisiera comentar sobre lo que acaba de decir Manuel un poco y ir uniéndolo con el tema de los desafíos. Un primer elemento es que cuando uno revisa este tipo de rankings y de iniciativas, uno está, digamos, hablando con las compañías que tienen la capacidad para poder hacer este tipo de ejercicios, que era lo que yo mencionaba en mi primera intervención relacionado con las compañías que hacen parte de los índices más relevantes de los diferentes mercados. Pero en las diferentes bolsas están listadas otras compañías que son de menor tamaño, que no necesariamente tienen la capacidad para hacer esto. Y dentro de la tarea que tenemos las bolsas para poder, digamos, incrementar la capacidad que tiene el mercado de capitales en una sociedad, esta es en ese punto, es cómo llevamos también las pequeñas y medianas compañías a que incorporen este tipo de estándares, que no necesariamente tienen las capacidades para poder lograrlo, y menos en un mundo que mencionaban ahora también, lleno de estándares y lleno, digamos, de elementos que tienen que incorporar ese tipo de compañías. Entonces, ese es un primer comentario que quisiera hacer.
El segundo está relacionado con el tipo de valor que está listado en una bolsa. Mencionaba Manuel ahora la diferencia entre el equity y los bonos. Para nosotros es muy importante que todos los emisores de valores, independientemente del título que tengan listado, cumplan con este tipo de iniciativas, con la transparencia, con la revelación de información. En nuestro caso, no solamente los emisores de equity y de bonos, y bonos aquí, incluso me aparto del mundo de los bonos etiquetados o con destinación específica o SLBs, sino bonos en general, porque la revelación de información tiene que hacerse por los emisores que tienen deuda emitida, ni siquiera deuda etiquetada, sino realmente el que tiene deuda emitida en los mercados tiene que incorporar esos principios de transparencia y de revelación de información. Y por último, tenemos listados, como pasa también en la bolsa mexicana que mencionaba Manuel ahora, títulos de participación de, por ejemplo, REITs, que están listados en nuestros mercados de valores. Entonces, también ese tipo de compañías tienen que revelar la información al público porque también hay detrás inversionistas, digamos, muy atentos a lo que sucede en este tipo de temas. Y por último, subrayar lo que mencionaba Manuel sobre el tema de lo social. Particularmente para las economías latinoamericanas, y pongo el ejemplo de Colombia porque estamos haciendo una transición de gobierno hacia un gobierno donde la preocupación por lo social es muchísimo más latente que en gobiernos anteriores. Luego, lo social es súper relevante en la conversación actual para el caso colombiano, pero como lo es para otro tipo de jurisdicciones. Entonces, ese tema es súper importante que las compañías lo empiecen a incorporar cada vez más dentro de su revelación de información. Y terminaría con el último comentario, y es, de nada nos sirve que los emisores hagan y publiquen y revelen y se gasten mucha energía haciendo esa historia si los inversionistas no están yendo a la misma velocidad y consumiendo la información para tomar decisiones de inversión desde el punto de vista de los inversionistas con ese tipo de información. Por eso lo de PRI es importante, pero no solamente PRI, sino realmente incorporar, no solamente ser signatario de, sino realmente incorporar esas variables dentro de la comunidad inversionista para que se desarrolle a la misma velocidad y tengamos ese círculo virtuoso de relación entre inversionistas y emisores. Perfecto, Nicolás. Muchísimas gracias por los puntos que, ¿no? que traes también a discusión. Antes de, Manuel, darte la palabra para que puedas ahí también hacer como replicar de alguna forma, quisiera, Janet, si nos puedes compartir también vuestra mirada, ¿no? Sí, Hay una posición privilegiada para poder observar desafíos en ambos lados. sí, sí. Yo quería compartir también que un desafío es que la divulgación es voluntaria, entonces eso también afecta a todo el ecosistema. Pero, y dentro de América Latina hemos visto más demanda de parte de clientes, de habitantes que en las industrias que tienen como más exposición, como digamos la minería o textil, ¿no? Entonces hay ciertas industrias que sí tienen más presión y ahí estamos viendo más divulgaciones, pero no en todas las industrias. Y encima, similar a lo que ha comentado Nicolás, es que no hay muchos productos ESG en Latinoamérica, entonces la demanda para esa información también requiere creación de productos y vehículos ESG en la zona. Entonces, esos son mis comentarios breves. Muchísimas gracias, Janet. No, muy buen aporte también. Y Manuel, por favor, si tienes la palabra. Sí, quisiera comentar sobre lo que dijo Nicolás. Yo creo que el tamaño es una excusa, Nicolás. Ainda es una empresa que tiene menos de 50 empleados. Tenemos $300 millones de assets under management. Somos el único fondo en América Latina que dentro de PRI tiene 5 estrellas. En GRESB tenemos 97 sobre 100, lo cual nos hace el número 1 de América de todos los fondos de infraestructura y energía, compitiendo contra Macquarie, BlackRock, Blackstone, el que me digas. Y no lo hacemos porque we wanna do good. Lo hacemos porque queremos tener mejores resultados para nuestros inversionistas. En el fondo 1 vamos a dar 18% en dólares. O sea, no estamos sacrificando retorno. Y sí nos cuesta, entre comillas, una parte importante de nuestro presupuesto, pero es algo que hacemos con la convicción de que produce resultados y los resultados ahí están.
Y te invito, Nicolás, a que te metas a la página de AINDA y que veas el nivel de detalle con el que lo hacemos. Nuestro reporte anual de sostenibilidad es un reporte de 74 páginas. Manuel, muchas gracias. Y veo, Nicolás, ¿no? Tienes también la mano alzada probablemente para poder compartir algo al respecto. Sí. No, solamente decirle a Manuel que, claro, muchas de las cosas que suceden en los mercados de capitales es un tema de voluntad de las partes. Ojalá tuviéramos muchos AINDAs en todos los países para que pongan esa vara así de alta. No necesariamente todos entienden la realidad que Manuel está mostrando y muchas veces lo que uno ve es como ponerse los sellos, pero realmente uno no siente que por dentro lo estén incorporando en sus estrategias. Entonces, buenísimo el tema y gracias por la invitación, Manuel. Voy a entrar al detalle de tu información. Manuel probablemente te lo va a enviar en pocos instantes ya el reporte también para que lo puedas ver en detalle. Y si no, te lo hacemos llegar nosotros también, Nicolás. Y me voy a tomar de lo que mencionaban un poco para reforzar lo que nos convoca hoy, ¿no? Nosotros justamente, como comentábamos al inicio de la sesión, desde a las 20 lo que estamos buscando es rescatar este AINDA, rescatar este en el Chile, mostrar efectivamente a aquellos que están liderando, ya sea por voluntad, ya sea porque su matriz no pueda ser más exigente desde un mercado más desarrollado, por factores regulatorios. Entendemos que hay múltiples drivers, pero justamente identificar estos líderes, tanto desde este primer enfoque que es la percepción, como luego de una calificación técnica muy rigurosa para poder elevar la línea base de alguna forma de nuestros mercados y muchas veces inspirar, por eso también siempre está esa generosidad que agradecemos de los líderes, de poder divulgar cómo han avanzado, cuáles son los desafíos que han enfrentado, cuáles son las oportunidades para que esto genere en el ecosistema este impulso, ¿no? de avance y de crecimiento. Así que justamente eso es lo que se busca, ¿no? Desde, por ejemplo, a las 20 y otras iniciativas sin duda también. Y yéndonos ahora un poco a la mirada de las oportunidades, ¿no? Para ir con un sabor más positivo de cara al fin de semana. ¿Cuáles son entonces las oportunidades que identifican también en estos mercados, ¿no? España, Latinoamérica, quizás a nivel global? ¿Qué es lo que en su perspectiva nos da luces de hacia dónde podemos avanzar desde este enfoque de oportunidad? Si les parece, voy a ir un poco de atrás para adelante ahora, Janet, si quieres compartir tu mirada respecto de las oportunidades. Sí, sí, que también no solo en América Latina, pero globalmente hay inversionistas que están buscando compañías con prácticas ESG o, digamos, desempeño ESG muy fuerte. Entonces, eso es como una tendencia que estamos viendo y específicamente las analistas mencionaron Pemex y que ellos también están sintiendo la presión. Y también ah, vos hablaste, Diana, sobre uno puede ser como un líder en ESG y eso puede, bueno, invitar más oportunidades. Y como dijo Manuel, es una forma de poder identificar cuáles son los riesgos y manejar esos riesgos para, bueno, salir adelante y evitar bueno, costos adicionales o ciertos riesgos a su reputación, etcétera. Entonces, y por último, divulgar y el desempeño ESG es un chance para una empresa de formar o crear una relación y mejorar la fe entre sus clientes con sus comunidades y consumidores y mejorar esa relación. Muchísimas gracias, Janet. No, Sí. primero también agradecerte, que lo podría haber hecho antes, por el esfuerzo extra de compartir con nosotros en español. Sabemos que es energía extra, así que muchas gracias. Y tal como dices, conectándolo un poco con lo que Montserrat y Isabela nos comentaban al inicio del panel, efectivamente el relacionamiento, el engagement es algo que va adquiriendo mucha fuerza también por este desafío que ustedes planteaban de la oportunidad de la información, ¿no? Estamos haciendo no como un ejercicio bastante importante de mejorar en la calidad de la información, que ya impone bastantes desafíos, ¿no? Para, por ejemplo, la divulgación a través de las memorias anuales, reportes, etcétera, pero también la oportunidad, ese generar vínculos de confianza, el retroalimentarnos entre empresas e inversores, sabemos que es algo fundamental. Así que gracias también por traerlo. Nicolás,
¿Quisieras compartir tu visión respecto a las oportunidades en el ámbito de la divulgación ESG? Sí, yo lo que creo es un poco elaborando sobre lo que Janet estaba comentando, es que sin duda esa relación positiva entre el inversionista y el emisor, en ese engagement que hacen los inversionistas, buscando que las compañías publiquen información y que se tomen el trabajo de hacerlo de una manera juiciosa y seria, es muy positiva. Es decir, cuando tienes al inversionista entrando a revisar qué estás haciendo, eso te genera presión como compañía. De la experiencia que tenemos de las compañías que están listadas en la bolsa colombiana, yo podría rescatar una oportunidad muy bonita, y es cuando las compañías diversifican su fuente de inversionistas y vienen inversionistas de otras jurisdicciones más avanzadas en estos criterios y preguntan y hacen preguntas incómodas, porque son preguntas incómodas para el management de una organización. Eso al final lo que genera es una oportunidad de mejora. No es visto como, me están preguntando por esto y entonces ahora como, qué difícil. No, el inversionista está pidiendo que se hagan cosas. Y lo que hemos visto es que se devuelven el management con sus equipos y dicen, ahora necesito que el informe que hacíamos tiene que tener estos elementos de revelación de información asociada a algún criterio ASG. Y eso genera un círculo virtuoso que es tan bonito en los mercados públicos de capitales. Y es esa relación que tiene que ser, además se hace en la transparencia de la publicidad, en donde todos pueden sentarse desde inversionistas micro hasta grandes gestores de activos que vienen a esa conversación. Entonces creo que la oportunidad está ahí, y es como tal vez recuperan también lo que decía Manuel, es creernos el cuento, es decir que esto sí nos cambia como compañía. Y quisiera hacer una mención pequeñita que estamos haciendo en Colombia, y es, estamos trabajando, nosotros tenemos en la Bolsa de Valores una plataforma de crowdfunding que se llama Ascenso. Los invito a que la consulten, se escribe A2 Censo, y básicamente lo que estamos haciendo ahí es que hay compañías muy pequeñitas y estamos incorporando criterios de ASG desde su estado primigenio. O sea, son startups, medianas compañías, que obviamente no tienen la capacidad, pero que están súper enfocadas en temas de sostenibilidad porque saben que es el futuro. Se creen el cuento. Y eso es una cosa muy importante, digamos, para las compañías, hacerse mejor a través de estos temas. Muchísimas gracias, Nicolás. Y no tomándome de lo que mencionabas también respecto al relacionamiento, justamente hay una serie de iniciativas que se han llevado a cabo entre signatarios de PRI. Algunas fueron primero piloto en Chile, ahora hay una iniciativa latinoamericana con signatarios no de México, Perú, Colombia, Chile, justamente para unir fuerzas entre los inversores, entendiendo que a veces esa conversación no tiene un peso específico tan importante cuando no tengo una posición importante en la estructura de propiedad de la empresa. Estos engagements en los cuales han participado muchos de los presentes tienen también un lenguaje muy de colaboración, no solo de exigir, sino de venir a ayudar a las empresas. Y eso vemos de que está generando un impacto muy positivo en el entorno. Y nos quedan pocos minutos, pero quisiera también preguntar su opinión, ¿no?, a Manuel y luego a el equipo de Enel. Manuel, tu visión respecto a estas oportunidades. Pero yo creo que la gran oportunidad que tenemos es cambiar el paradigma de engagement. Nosotros lo vemos en tres diferentes dimensiones. La primera es, no queremos que nuestro avance en ESG sea una ventaja competitiva de AINDA. Y es por ello que si se meten a nuestra página van a encontrar total transparencia, no solo sobre los resultados, sino también sobre el know-how. O sea, es muchísimo más fácil para alguien incorporarse a principios de ASG si se mete a la página y la estudia y aprovecha todo lo que hemos aprendido en estos años, que si empieza de cero como tuvimos que empezar nosotros. La segunda es que somos muy proactivos en el engagement con nuestros socios. Tenemos socios en algunos casos que inclusive son multinacionales, y en los proyectos que hacen con nosotros han decidido hacer su piloto de cómo hacer un proyecto bajo estándares mundiales de ASG. Y ha habido veces que nos ha tomado literalmente años convencerlos de hacer el esfuerzo y de apoyarse en nosotros para lograrlo.
se aplica el dicho de que la diferencia entre la perseverancia y la terquedad es el resultado. Nos han dicho que no varias veces y eso no ha sido razón suficiente. Y la tercera oportunidad es cómo hacemos engagement con la población en general, porque lo que hacemos a veces en este tipo de foros es que we're preaching to the converted. O sea, ya las 86 personas que se subieron aquí ya estaban convencidas, de alguna manera. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a aquellos que no están aquí? Y un ejemplo de ello, de un esfuerzo de AINDA, es formamos una asociación público-privada para rehacer el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. ¿Por qué rehacerlo? Porque lo que hoy es la historia del universo, la explicación de cómo se formó el universo, el valor de la biodiversidad, el equilibrio de los ecosistemas, el impacto del ser humano en el medio ambiente y el generar una cultura ambiental, es totalmente diferente hoy de lo que era inclusive hace 10 años, ya no digamos 50. Y tenemos que tener museos de historia natural que no sean recorridos de animales disecados. Tenemos que tener una nueva museografía. Y lo que convencimos al gobierno en esto es básicamente de tirar todo el contenido que existía y hacer un nuevo contenido de principio a fin. Y estamos rehaciendo todo el museo porque necesitamos empezar desde ahí. Y necesitamos que un museo de historia natural también sea un showroom de aquellas empresas que están adheriéndose a estándares internacionales de ESG. Diana. Gracias miles. No, Manuel, no me dan ganas de profundizar muchísimo, solo voy a tomarme de uno de los puntos que mencionabas, que es cómo de alguna forma quizás COVID-19 puede haber traído un poco más a lucidez, algo que por lo menos en mi perspectiva es realmente así, que es todos o ninguno, ¿no? Que realmente ayudar, no solo es por un ayudar a un otro, sino que en la medida en que, por ejemplo, compartimos nuestra experiencia, nuestro propio aprendizaje, facilitamos un crecimiento, una mejora en el ecosistema que termina también impactando positivamente en nuestra propia organización también. Y eso a nivel de seres humanos y de organización. Y para cerrar, porque estamos ya en tiempo, quisiera por favor invitar también a Montserrat, Isabela, si nos pueden compartir su visión respecto a estas oportunidades. Claro, claro. Mira, el tema de la oportunidad miramos en dos formas, ¿no? Uno, do ponto de vista de gestión interna, ¿no? Porque hacemos, por ejemplo, engagement colaborativo, proativo con el mercado, mirando público-mercado, ¿no? También con los otros stakeholders. Y essas mejores prácticas y hasta benchmark traemos internamente también. Y de hecho, parte de los proyectos y de la remuneración de los ejecutivos, por ejemplo, de la compañía, tienen relación con esto, ¿no? Entonces, eso de una forma muy transparente también internamente. El otro punto viene también de negocio en el sentido de las oportunidades que eso trae, ¿no? De abrir puertas, y porque tú tienes una mayor visibilidad de la compañía en el mercado y esses estándares, ¿no? La transparencia también crea facilidades, por ejemplo, de acceso al crédito, nuevas líneas ESG, líneas sostenibles, y también atrae otros inversores y con eso trae liquidez. Entonces, decimos así, son oportunidades que crean valor, ¿no? Entendemos que es un win-win para todos. Montserrat, si quieres complementar con algo. Muy brevemente, porque se genera un conocimiento, ¿no? Todo esto que Isabela describe es posible porque se genera un conocimiento al interior de la compañía, pero también un conocimiento que se empieza a divulgar o a contagiar, que por distintas motivaciones empieza a conectar con otros inversionistas y también con otros stakeholders, cada quien con la suya, pero esa generación de conocimiento nos parece que es lo que va a permitir seguir profesionalizando y que el tema siga evolucionando al ritmo que el planeta y la sociedad y por supuesto los negocios necesitan. Muchísimas gracias. Bueno, que así sea, ¿no? Y que podamos aprovechar estas oportunidades que también comparten. Sé que estamos en hora. Quisiera agradecerles, ¿no? A todos los panelistas y relatores, ¿no? Que nos acompañaron en esta instancia, a nuestros research partners, a quienes también lideran justamente
¿no? Y nos ayuden a también divulgar entonces a las 20 en el proceso de votación para poder identificar en este nuevo ciclo también a los líderes en cada uno de los países. Gracias a todos. Y hay preguntas en el chat, algunas que eran muy, muy técnicas específicas, van a quedar los contactos y las presentaciones también a disposición. Y respecto del proceso en general, los invitamos a revisar el website y poder encontrar algunas de las respuestas a las inquietudes que plantearon. Gracias a todos, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. Chao a todos. Chao, Diana, que estén bien Hasta luego. todos. Bye. Bye, bye. Gracias, que estén muy bien. Gracias por sus comentarios. Ya podían activar micrófonos. No, perdón que no lo pudimos activar antes, pero de todas maneras ya estamos leyendo sus mensajes. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Gracias.